Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 14 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1840 y más concretamente el mes de diciembre, cuando los restos mortales del emperador Napoleón llegaron a París para proceder a su sepultura. Ese mismo día, 14 hombres fueron admitidos en un hospital de París porque afirmaban con una convicción absoluta que ellos eran Napoleón. Con todo, bastaba observarlos con un mínimo de atención para percatarse de que sus afirmaciones no se correspondían ni de lejos con la realidad. Sería un psiquiatra francés llamado Jean-Étienne Dominique Esquirol quien llegaría a decir que era posible contar toda la historia de Francia mediante el expediente de escuchar a los enfermos mentales que estaban registrados en sanatorios. En su conjunto reunían, y además con varios ejemplos, a todos los reyes y personajes célebres que habían forjado el devenir histórico de Francia. Bien es verdad que ni uno solo de ellos era quien se creía ser, y que precisamente por ello necesitaban un tratamiento psiquiátrico directo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la relación entre las personas transgénero y las tasas de suicidio. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, de acuerdo con el catálogo de enfermedades mentales conocido como DSM-5, la disforia de género, más conocida en medios y círculos políticos como transgenerismo, es una incongruencia existente entre el sexo que se tiene al nacer y el que se siente o expresa. Segundo, en 2023 se llevó a cabo en Dinamarca un estudio de cohorte retrospectivo a nivel nacional con 6.657.456 personas nacidas en ese país mayores de 15 años y con la finalidad de determinar la tasa de suicidio y cómo ésta se relacionaba, entre otras cuestiones, con las personas transgénero. Tercero, en concreto, se seleccionaron las personas que habían vivido en Dinamarca entre los años 1980 y 2021, identificándose a las personas transgénero a partir de los registros hospitalarios y administrativos de cambio legal de sexo. Cuarto, igualmente se procedió al análisis de diversos indicadores como intentos de suicidio, mortalidad por suicidio, mortalidad no suicida y muertes por cualquier causa en este grupo en comparación con el resto de la población. Quinto, los resultados fueron que las personas transgénero tienen una tasa de intento de suicidio 7,7 veces más alta en comparación con las personas que no son transgénero. Sexto, igualmente las personas transgénero tienen una tasa de mortalidad por suicidio que multiplica 3,5 veces la tasa de aquellos que no son transgénero. Séptimo, igualmente las personas transgénero presentan también una tasa de mortalidad ya no relacionada con el suicidio que es 1,9 veces más alta que la de los que no son transgénero, es decir, que prácticamente la duplica. Octavo,
Igualmente, las personas transgénero presentan una tasa de mortalidad por todas las causas 2 veces más alta que el resto de la población. Noveno. En el caso de España, también existe un estudio anterior de 2015 relacionado con este tema y titulado Características sociodemográficas y ajuste psicológico entre transexuales en España. Décimo. Ese estudio informa de unas tasas de un 22,8% de intentos de suicidio y de un 52,3% con respecto a la ideación suicida entre los transgénero. Es decir, casi 1 de cada 4 transgénero intenta suicidarse y más de la mitad lo idea. Un décimo. El mayor problema con ese estudio, sin embargo, es que solo se llevó a cabo con un espectro de 197 personas transgénero, a pesar de lo cual el resultado es tan inquietante como el estudio realizado en Dinamarca. Duodécimo. Los estudios llevados a cabo en Dinamarca y en España fueron precedidos por otro en Estados Unidos en 2019, cuyo título era Pensamientos e intentos de suicidio entre los transgénero adultos de Estados Unidos. 13. En este caso, el universo utilizado para el estudio fue de más de 20.000 personas transgénero, entre las que también se buscó dar representación a las personas denominadas de género no binario. 14. El estudio llegó a la conclusión de que han intentado suicidarse el 42% de los transgéneros en edades comprendidas entre los 18 y los 24 años. 15. El mismo porcentaje del 42% de los transgénero había intentado también suicidarse en las edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. 16. Un 37,5% de las personas transgénero entre los 45 y los 54 también había intentado suicidarse. 17. El 28,6% de los transgénero entre los 55 y los 64 años también intentaron suicidarse. 18. Entre las personas mayores de 65 años intentó suicidarse el 17,5% de los transgénero. 19. Aún peor es el panorama que aparece en el último estudio llevado a cabo en Estados Unidos en el curso de este año 2024 por el Departamento de Medicina de la Universidad de Texas. 20. Según el citado estudio, el riesgo de suicidio es 12 veces mayor entre los transgéneros que se operan para el cambio de sexo que entre el resto de la población. 21. Este reciente estudio examinó datos de 16 millones de pacientes adultos americanos situados entre los 18 y los 60 años desde 2003 hasta 2023 y que se presentaron en 56 salas de emergencias de hospital para recibir tratamiento. 22. Los investigadores detectaron 1.501 pacientes sometidos a una cirugía de cambio de sexo en los 5 años anteriores a su visita a la sala de emergencias. 23. Los datos muestran que 3,47% de estos pacientes fueron tratados por intento de suicidio, frente a 0,29% sin el antecedente de la cirugía, lo que marca una diferencia de 12,12 veces mayor. 24. La proporción citada por el estudio de la Universidad de Texas en relación con los transgénero que han intentado suicidarse o se han suicidado podría ser incluso mayor, ya que no incluyó a los menores ni tampoco a los mayores de 65 años. 25.
Julie Quist, presidente de la Junta Directiva de la Liga de Protección Infantil, declaró a The Epoch Times que estaba sorprendida por la elevada tasa de 12,12% con riesgo de suicidio y recordó que a los padres se les presiona para permitir que sus hijos se sometan a estas cirugías irreversibles con preguntas como ¿quieres una hija o quieres un hijo muerto? 26. Según Julie Quist, si los intentos de suicidio en operados de cambio de sexo en mayores de 18 años son tan elevados, hay que suponer un porcentaje todavía mayor entre niños y adolescentes a causa de su inmadurez. 27. Patrick Lappert, cirujano plástico y reconstructivo certificado desde hace más de 25 años, ha citado un estudio publicado por investigadores suecos en 2011 con resultados similares de alta tasa de suicidio y mayor necesidad de atención psiquiátrica hospitalaria en las personas sometidas a cirugía de cambio de sexo, señalando que los médicos no pueden indicar que los tratamientos quirúrgicos reduzcan las tendencias suicidas. 28. Lappert afirmó que si lo piensan bien, la cirugía transgénero es una forma de autolesión. Por lo tanto, no debería sorprender que las personas que se hacen eso a sí mismas puedan suicidarse cuando se les acaba la esperanza. 29. Lappert añadió que hay personas que sufren y quieren ser felices, y el negocio de la reconstrucción les da afirmación social, les brinda una comunidad segura y afirmativa donde vivir, les da medicamentos y cirugía, pero cuando se les acaban las cosas que ofrecer, el problema psicológico sigue ahí. Y 30, en relación con el problema psicológico de los transgénero, Lappert señaló también: nunca lo examinaron, nunca se preguntaron por qué una persona tendría disforia de género, simplemente afirman y facturan, y es una industria enorme, pero eso llegará a su fin. De acuerdo con el catálogo de enfermedades mentales, conocido como DSM-5, la disforia de género es una incongruencia existente entre el sexo que se tiene al nacer y el que se siente o expresa. Esa incongruencia ha de durar al menos 6 meses y manifestarse en al menos 2 de los siguientes criterios: un fuerte deseo de desprenderse de los caracteres sexuales primarios o secundarios, un fuerte deseo de poseer los caracteres sexuales del otro sexo, un fuerte deseo de ser del otro sexo, un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo o una fuerte convicción de tener los sentimientos y reacciones típicos del otro sexo. No puede dudarse de que la disforia de género es un problema psicológico de no pequeña entidad, consistente en que una persona se siente como miembro de un sexo que no es el suyo. Es decir, un varón piensa que es una hembra o una hembra que es un varón. De manera totalmente natural y lógica, esa sensación que no se corresponde con la realidad, de la misma manera que no se correspondería al que alguien pensara que es Alejandro el Grande, Jesús de Nazaret o Cleopatra, ha tenido siempre un tratamiento psiquiátrico. Solo las presiones de la ideología de género y especialmente de colectivos homosexuales han hecho que esta condición mental haya desaparecido en buena medida de los tratamientos psiquiátricos y que se haya visto sustituida no por razones científicas sino ideológicas por una insistencia en considerar la dolencia como una conducta normal que debe ser impulsada incluso políticamente y que cuenta, por supuesto, con enormes alicientes económicos para aquellos que la respaldan. En lugar de atender la dolencia de los enfermos de disforia de género para que salgan de su situación exactamente igual que haríamos con alguien que pensara que no es él, sino Simón Bolívar o Juana la Loca, la ideología de género impulsa de manera encarnizada las operaciones de cambio de sexo
ahora denominadas de reasignación, incluyendo a niños que por eso mismo serán castrados o vaciados y sometidos a un bombeo hormonal que les impedirá un crecimiento armónico y que además deberá durar hasta el último de sus días en este mundo. Semejante conducta, convertida en bandera por partidos políticos y fuerzas sociales que se lucran con ella, tiene consecuencias negativas verdaderamente trágicas. Por supuesto, entre ellas está la conducta de aquellos hombres que afirman ser mujeres para triturar literalmente a las mujeres reales que compiten con ellos en los deportes. Por supuesto, entre ellas está la desviación de fondos que tendrían que dedicarse a la sanidad y que se emplean, por el contrario, en financiar las operaciones de cambio de sexo. Por supuesto, entre ellas está el futuro dramático de niños castrados y niñas vaciadas que no podrán dar marcha atrás de una decisión tomada cuando no tenían la menor capacidad ni madurez para ello. Por supuesto, entre ellas está el insoportable sentimiento de culpa de los padres que han consentido que les hagan eso a sus hijos y que para enfrentarse con el horror que sienten hacia sí mismos se empeñan en predicar el evangelio del transgenerismo como si fuera algo extraordinario. Pero por encima de todo está el mal oculto horror que espera a aquellos que se han dejado arrastrar al mundo del transgenerismo y sometido a las operaciones de cambio de sexo. Toda su vida seguirán hormonándose para dar verosimilitud a lo que no es más que la ficción de que se puede cambiar realmente de sexo, y sobre todo se verán sometidos a algo tan espantoso como sufrir una tasa de suicidio que puede multiplicar hasta por 12 la que experimentan personas que no son transgénero. Todo ello, además, sin la menor posibilidad de dar marcha atrás. Será así no porque la sociedad discrimine a los transgénero, ya que incluso respalda ciegamente esa circunstancia y respaldarla se ha convertido además en una marca de ser políticamente correcto. Es así porque el transgénero está actuando contra el sexo con el que nació y que nadie le asignó como si no fuera un nombre inscrito en el registro civil. Y porque al actuar de esa manera contra su sexo natural, acepta una autolesión que es totalmente imposible que deje otra cosa que negativas secuelas psicológicas. Al respecto, todos los estudios realizados hasta la fecha coinciden en que el impacto del transgenerismo en las tasas de suicidio es innegable y pavorosamente trágico cuando se compara precisamente con la gente que no es transgénero. Como en tantas otras cuestiones, la sociedad tiene que optar por una medicina y una psiquiatría que verdaderamente traten y curen al paciente, o que por el contrario lo animen a seguir con su enfermedad sin tratarla, más que para que en teoría se sienta bien. Se trata de una conducta semejante a la de al médico que al paciente de cáncer le dijera que no tiene la menor importancia su dolencia y que lo único que debe hacer es esforzarse por sentirse bien, mirando de mala manera e incluso con odio a cualquiera que se atreve a decirle que atraviesa una situación peligrosa para su salud. Al final, guste o no reconocerlo, actuar contra la naturaleza y contra el buen uso de la medicina no puede tener sino consecuencias trágicas, por mucho que los impulsores de la agenda globalista se empeñen en lo contrario. Y es que los hombres que afirman ser mujeres y las mujeres que afirman ser hombres no tienen más razón en sus afirmaciones que aquellos 14 franceses que el mismo día que los restos del emperador Napoleón llegaron a París, afirmaron que no era cierto, porque todos y cada uno de ellos eran en realidad Napoleón. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto, una cantidad va despilfarrada en cuestiones de transgenerismo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.
Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.